Buenas tardes a todos. Hoy damos la bienvenida a Alejandra y Alejandro, o Alejandro y Alejandra, una pareja de coleccionistas que inició su andadura en el mundo del arte ya hace 12 años. Todo comenzó en el 2013, cuando compraron su primera obra, que fue una obra de Winterfork, con motivo del nacimiento de su primera hija. Pensando en regalárselo cuando cumpliese su mayoría de edad. Y ahí comienza todo, ¿no? Con esa idea de hacer partícipe a la nueva generación de su familia e incorporarles ya en el arte contemporáneo. Pues estuvimos, yo creo que fue la semana pasada, recientemente, Sí, el jueves en pasado. casa de los Alejandros, de los Lázaro. Y aparte de que lo pasamos estupendamente, hicimos muchas risas, vivimos cosas muy, muy interesantes, nos dimos cuenta de que cada colección es una historia, cuenta una historia. Toda colección importante, toda colección destacada. Y lo que percibimos de vuestra colección, en primer lugar, es que es una colección muy inclusiva, como quizás corresponda a vuestra generación, a vuestro tiempo, ¿no? Que no hay apriorismos, en realidad ni habláis de soportes, ni de medios, ni habláis de género. Realmente es muy, muy interesante ver cómo la compartís en Instagram, no hay ningún recelo, estáis abiertos al diálogo en todo momento. Es una colección inclusiva donde las haya, sin tampoco perder el foco en ningún momento. Yo creo que el carácter de esa colección es muy a destacar por su individualidad. Cuentan con ya más de 200 obras. Empezaron comprando pintura centroeuropea, pero de ahí abrieron sus miras hacia todos los medios. Fotografía, escultura, videoinstalación, incluso NFTs. Y bueno, ellos tienen en su casa, cuando la visitaron nos contamos que llevan un riguroso sistema de rotación de las obras, ¿no? De vez en cuando cambian las piezas en su casa, atrayendo amigos para enseñarles, contarles sobre las obras e ir generando una comunidad en torno al arte, ¿no? Eso es quizás lo que más les caracteriza, ¿no? Esas ganas de compartir, lo llevan en su ADN, de compartir, de difundir, de enseñar sus obras y también de acercarse a obras que nos hablen de los problemas de la sociedad actual, ¿no? Del mundo que les rodea. Estos dos aspectos también nos llamaron mucho la atención. Me hemos contado que fueron en el 23 premiados con la A de Arco, a la colección joven, que es realmente interesante, ¿no? Pero también nos interesó cómo incorporan a la colección una mirada retrospectiva en ocasiones, ¿no? Cómo nos hablasteis de Boltanski, por ejemplo, y vuestro amor hacia su obra, ¿no? O sea, que estáis en lo más actual, sí, pero sin perder el foco, es decir, sin dejar de establecer ese vínculo que es tan necesario para la comprensión del hecho artístico en el fondo, esa mirada hacia atrás de tantos artistas, ¿no? Y ellos lo tienen muy presente en su colección. Vayamos, se podría decir, ¿no?, a los orígenes, no olvidemos los orígenes porque son importantes. Y también contar que forman parte del comité de adquisición del Pompidou, también desde el 2023, ¿no? Me parece. Que eso es un hito. Totalmente. Absolutamente. Eso, enhorabuena, porque lleváis la voz no solamente de España, sino de otros países, pero lleváis la voz española y la voz de jóvenes coleccionistas, que no es tan usual. Entonces, bueno, empezamos ahora con las preguntas. Empezamos con Alejandra. Cuéntanos un poquito, Alejandra, ¿cómo comenzó esta andadura? ¿Cómo os sentís representados a través de vuestra colección, ¿no? ¿Qué supone para vosotros? Sí. Bueno, primero buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí en este museo
cuya historia en sí misma es una lección de coleccionismo. Agradezco a Rosina y a ti, Lucía, y a todo el equipo del museo la invitación a poder compartir con ustedes esta pequeña ventana al universo de la colección Lázaro. Lo primero que yo quería decir es que en esto del coleccionismo somos bastante nuevos y seguimos aprendiendo. Es una pasión que nació como una curiosidad inocente y aquí estamos, ya lo ven, hasta el cuello. Al parecer no hay vacuna, ni falta que hace, pero bueno, al menos es una adicción socialmente aceptada. Para nosotros, coleccionar no es acumular objetos, es una forma de mirar el mundo, es una manera de pensar, una manera de relacionarnos con lo que nos rodea y con el tiempo se ha convertido en una forma de vida. Nos mueve el deseo de conocer nuevos lenguajes, nuevas historias, nuevas preguntas que nos hablan del presente. Pero ahí está justamente lo que más nos atrae, la posibilidad de abrir la mente, el pensamiento, a través del arte. Ya lo decía Jeff Koons, el arte tiene la capacidad de conectar con la gente y darles una nueva forma de ver el mundo. La colección Lázaro es una colección privada de arte contemporáneo que nace de una pulsión muy íntima, pero desde el principio con la conciencia de que podía ser algo más. Un relato con responsabilidad, con conciencia, con vocación pública. Como bien has dicho, Lucía, la primera obra que compramos, la compramos cuando nació nuestra primera hija. Fue un regalo para ella. No entendía del todo qué decía, pero nos emocionó y en cierta forma nos atrapó. Sentimos que tenía que estar con nosotros. Es del artista alemán Günter Ford. Y a partir de ahí comprendimos que coleccionar no iba a ser una decisión puramente racional, sino una especie de necesidad interior. Incluso el momento de la compra fue un torbellino de emociones, como mostrar interés ante el galerista, ese apretón de manos que sellaba un compromiso. Fue hace 12 años, durante Arco, una feria que seguimos considerando uno de los sitios favoritos para descubrir arte. La colección empezó siendo global. No tenemos una lógica local ni por geografías. Probablemente el hecho de ser millennials, Alejandro y yo, haya ayudado. Vivimos en un mundo global y tenemos al alcance por igual a artistas españoles y a artistas extranjeros. Hemos hecho el estudio de identificar el porcentaje de artistas españoles y extranjeros y nos ha salido el español es un 20%. Y ya que estamos, identificamos el porcentaje de mujeres frente a hombres y es de 23%. Y ahora quiero decir, no coleccionamos nombres, coleccionamos lo que nos conmueve o interpela, temas que sentimos urgentes, temas que sentimos personales, temas que sentimos universales, sin distinguir entre sexos, ni edades, ni nacionalidades, por supuesto. Por supuesto que nos podemos sensibilizar un poco más con los problemas de nuestra generación, sí, pero no siempre es el caso. Y desde el inicio tuvimos claro que no nos regiríamos por el mercado ni por las modas. En el centro está una sensibilidad que reconoce en la estética no un fin, sino una vía para activar el pensamiento y la emoción. Y para terminar la pregunta, Lucía, con el tiempo vamos educando el ojo, aprendemos a mirar mejor, a mirar con más profundidad. Lo abstracto nos invita a mirar hacia adentro, ya que nos obliga a dejar de mirar hacia afuera, a dejar de buscar el significado en lo externo y preguntarnos qué sentimos ante una obra. Para nosotros eso es esencial, pero aún así el primer golpe visual, la sorpresa, ese pequeño temblor que sentimos cuando vemos una obra por primera vez, nunca se pierde.
Y bueno, cito a Roy Lichtenstein, el arte debe ser algo que sacuda a la gente, que los haga sentir vivos. Pues yo no sé si quieres, Alejandra, No sé si me queda algo por decir. añadir algo. Es decir, si yo te pregunto Sí. cuál es la finalidad de vuestra colección, ¿tú crees que ya Alejandra ha respondido o quiere ser más concreto? Si os Algo- parece, algo voy a dar te unas queda. pinceladas, ¿no? Nunca mejor dicho. Seguro que se han dicho, y si no se han dicho, se han intuido. Esbozado, Exacto, sí. se han esbozado. La finalidad primaria, porque al final esto era un proyecto, Alejandra y mío, en la que intentábamos luego envolver a la siguiente generación, ¿no? Era un tema de cada uno tenía sus profesiones, sus estudios, pero había una parte de nuestra mente, de nuestro intelecto, que no estaba completa, ¿no? Entonces había una necesidad de completarlo y vimos en el arte una vía para completar esa parte intelectual, ¿no? Y también había una parte didáctica y pedagógica para la siguiente generación, ¿no? Nos gustaba que nuestros hijos estuviesen de alguna forma enganchados con una obra que les compramos a cada uno de ellos en el año de su nacimiento, pero con el tiempo esas finalidades o esas funciones no han ido cambiando, porque esas siguen estando, pero se han ido ampliando, ¿no? Parece que la colección puede ser una ventana para gente de nuestro entorno para acercarse al mundo de la cultura. Al final nos conocemos muchos los que nos encontramos en galerías, en museos, etcétera, etcétera, pero hay mucha parte de la sociedad que no se acerca. Entonces nuestra colección para nuestro entorno sirve como ventana para asomarse a la cultura de las bellas artes. E incluso me gustaría pensar que en un momento esa ventana se transforma a lo mejor en puerta y es capaz también de tener la función de crear nuevos coleccionistas, ¿no? También me parece importante. Y luego lo más importante, ¿no? Creemos que el arte es un lenguaje que es capaz de transformar al individuo y a la sociedad. Y creemos que esa es la finalidad más importante del arte en sí y, por qué no, de nuestra colección. O sea, la interpretación de vuestro tiempo sería una de las razones y también una finalidad didáctica, en el fondo, de iniciación, ¿no? Podría ser, ¿por qué no? Se podría utilizar también como herramienta, o sea, ¿por qué no? O sea, creo que hay Es lo que estáis haciendo realmente, compartiéndola, por ejemplo, online. Multifuncionalidad, Sí, exacto. ¿Por qué no? Sí, sí. O sea, tiene muchas funcionalidades, unas más personales y otras ya más compartidas, pues por lo que habéis comentado, ¿no? En la introducción, que somos una colección joven, que hemos sido desde el principio transparentes, comunicativos a través de las redes sociales y intentamos mostrar qué es lo que hacemos, pues si se puede influir positivamente de alguna forma en la sociedad o en crear nuevos coleccionistas o en acercar la cultura de las bellas artes a la gente que no está tan cerca, oye, pues bienvenido sea también. Bueno, joven la colección, pero ya con cierta madurez, ¿no? Sí, con cierta madurez. Ya no solo es crear comunidad, sino también es ampliarla, porque estáis siempre pensando, ¿no?, en cómo ampliar, ¿no?, las audiencias, ¿no?, la gente que pueda acceder a ver vuestras obras, ¿no? Percibimos, ¿no?, en nuestra visita y después de escucharos, percibimos ese compromiso, ¿no?, que sentís con vuestra labor de coleccionar, ¿no? Ya no es solo una pasión, ¿no?, de adquirir algo que te conmueve, sino que también conlleva mucho estudio, mucha investigación, mucho seguimiento de los artistas. Sé que, ¿no?, sabemos que dedicáis mucho tiempo a esta parte, ¿no? ¿Cuáles son, Alejandra, un poco los retos, ¿no?, y las responsabilidades que sentís, ¿no?, con la acción de coleccionar? Sí, bueno, como decías, Lucía, sí hay mucha pasión y hay mucho trabajo detrás. Hay mucho estudio, mucha observación, mucha conversación. Alejandro, por ejemplo, es un buscador incansable de información acerca de artistas, de exposiciones, y también es verdad que nos llega mucha información de galerías de muchos lugares del mundo. Siempre nos gusta pedir mucha literatura, siempre nos gusta saber más. Tenemos mucho gusto por saber mucho más. Y bien, respondiendo a tu pregunta, uno de los retos que vemos hoy en día es el exceso de oferta. Descubrimos artistas nuevos a través de exposiciones, de ferias, pero también a través de redes sociales. Y es verdad que es muy difícil, casi imposible, poder dedicarles a todos el tiempo ideal.
el arte contemporáneo circula a un ritmo vertiginoso y lo que nos obliga a filtrar, a ser críticos, a saber distinguir entre lo auténtico y lo estratégico y no perder el foco, como decía Regi. También vivimos una cierta tensión entre los tiempos del mercado y los tiempos del arte. El mercado exige inmediatez, novedad, visibilidad constante. Pero el arte necesita tiempo para madurar, para crecer, para decir lo que tiene que decir. Y como coleccionistas debemos intentar mantenernos fieles a ese tiempo lento. A veces resulta un poco complicado porque somos siempre un poco impacientes y yo creo que también secuelas de la era millennial. Otro desafío importante en nuestro caso es que coleccionamos en pareja y eso significa conversación constante. No siempre estamos de acuerdo, pero eso es parte de lo bueno. Eso es parte de lo valioso. Eso enriquece la colección. Eso es parte ¿no? de lo valioso. Cada obra entra tras un diálogo que aporta porque esta sí y esta otra no. Es un ejercicio de generosidad, de escucha y de negociación. A veces a Alejandro, por ejemplo, le gusta una obra que a mí no tanto, o viceversa, pero a veces nos influye la pasión que le pone uno y nos enamoramos de la obra. O bien decidimos simplemente seguir al artista y quizás en un futuro adquirir otra obra suya. Luego también puede ser que tú hayas visto cosas que yo no, al contrario, También. y al final hay una discusión, un debate y conseguimos convencer al otro, ¿no? Sí, también. Mucha conversación. Y por eso lo valioso de la relación con los artistas. Nos emociona poder seguir sus trayectorias desde que los conocemos, ver cómo su lenguaje va madurando. A veces empezamos con una obra, luego una segunda obra y acabamos teniendo una bonita amistad. No se trata solo de adquirir, sino de acompañar, de apoyar a una persona que ha decidido vivir de su verdad, una persona que ha decidido hacer de lo bello, del dolor, de la memoria, algo eterno. Y vuelvo a citar a un artista, Basquiat, que decía: la gente paga por mi pintura porque quiere un pedazo de mi alma. Ese vínculo, ese respeto nos parece esencial. Y por último está la responsabilidad de compartir. Entonces, desde el inicio, como bien habéis dicho, la colección ha estado abierta. Rosina, dijimos que empezamos mostrándola en redes sociales de una manera muy genuina y eso ha permitido generar conversación y abrir la colección al diálogo. También creemos mucho en los préstamos y en la colaboración con instituciones. Por ejemplo, luego Alejandro hablará de una obra que prestamos a este museo. Fenomenal. Pues Alejandro, Gracias, ahora te preguntamos que en la conversación nuestra del otro día, perdonad la voz, estoy con alergia, bastante complicada esta alergia mía, está durando. Pues el otro día hablábamos de que habéis encontrado finalmente descubierto una línea temática. Sí. ¿Os acordáis que hablábamos de esto, no? Sí. Entonces, de manera inconsciente, decíais, un hilo conductor que os hace pensar que más o menos la colección aborda distintas temáticas, pero que hay una unidad de criterio en esas temáticas. ¿Nos podéis hablar de esto? Sí, o sea, como ha comentado Alejandra, que me ha gustado mucho el símil, es una constelación en movimiento, ¿no? Sí. Digamos que no hay una línea, sino que de repente incluir una obra se relaciona con las otras y de repente hay otros nexos de unión, ¿no? Para nosotros, cuando empezamos, como leímos bastante sobre el coleccionismo y que todas las colecciones tenían un hilo conductor, nos autoimpusimos que la pintura centroeuropea iba a ser nuestro eje de acción, ¿no? Pero luego es que nos gustaron muchas cosas y al final dijimos, oye, ¿por qué tenemos que estar encorsetados en algo tan específico? Si también nos gusta esta instalación de este artista de Sudamérica o esta escultura de Norte Europa, ¿por qué no? Entonces ahí desparramó. Pero haciendo un estudio o introspectivo, ¿no?, de la colección, vimos que es realmente lo que nos interesa, ¿no? Hay dos partes, ¿no? La forma y el fondo. En la forma nos interesan mucho los nuevos lenguajes y aquellos artistas que son capaces de superar los límites del medio en el que trabajan, ¿vale? Luego, si os parece, con algunas obras os voy comentando. Pasar las imágenes, sí. Fenomenal. Y luego también en el fondo, ¿no?
En el fondo nos gustan sobre todo dos vertientes, la metafísica, el ser humano en su relación con las cosas intangibles, y la que más peso tiene, que es que lo he denominado artivismo ético-estético, ¿no? Aquellos artistas que son activistas en sí mismos y que es la relación, cómo nos relacionamos entre nosotros y para con nuestro entorno. Entonces, hemos seleccionado una serie de diapositivas que, si os parece, y no me pongo muy intenso, os paso un poquito a explicar por qué forman parte de nuestra colección. Y... Han hecho un trabajo increíble, porque habéis seleccionado 12, 14 obras de toda su colección. O sea, que habéis hecho un trabajo importante. Sí, ese archivo es fundamental. Sí. Pues aquí tenemos a Carlos Bunga, es un artista portugués afincado en Barcelona, y pues lo que os comentaba un poquito con el tema de la forma en este sentido, ¿no? Son pinturas expandidas que se convierten en esculturas y que pasan en muchos casos a instalaciones que vertebran totalmente y dan un nuevo significado al espacio arquitectónico, ¿no? Aquí podemos ver, tuvo una exposición en el Reina Sofía, en el Palacio de Cristal, y juega también un poquito con la idea de permanencia e impermanencia que tiene el ser humano, y por eso usa este tipo de arte povera, ¿no? De cartón, de cintas adhesivas, y bueno, es un artista que tenemos en la colección. Y de hecho, otra obra de Carlos Bunga es el regalo de nuestra segunda hija, de Victoria. Francesca Woodman. También hemos seleccionado desde pintura, fotografía, instalaciones, videoarte, para que veáis que, pues como has comentado tú antes, Alejandra, ¿no? Que no distinguimos ni por sexo, religión, procedencia, ni tampoco por medio. Somos bastante abiertos, aunque sí que es cierto que el peso de la pintura es mayor que el de otros medios, ¿no? Francesca Woodman fue una fotógrafa fallecida a muy temprana edad, 22, 23 años, si no me equivoco, en 1981, para nosotros fue un cambio en la fotografía, ¿no? Hizo de la ausencia presencia, jugaba mucho con su cuerpo, y bueno, nos gustaba mucho ese cambio, digamos, en la historia de la fotografía, y llevarlo a otro límite como ella hizo. Es una gran fotógrafa a la que pues seguimos mucho y nos gusta mucho su obra. Quisimos también pues bueno, recoger esta fotografía que se hizo aquí en el Museo Thyssen, cuando prestamos esta obra de Andre Butzer. Y antes de explicar la obra, que a lo mejor en esta me puedo poner un poquito más denso, también quería comentar la importancia no solo de los coleccionistas, y agradeceros también la voz que nos dais hoy, también intentar también dar el protagonismo que tienen cada uno de los entes que formamos esta amalgama del mundo del arte, ¿no? Aquí estamos con los galeristas, el artista, nosotros los coleccionistas, y al final en el centro lo que permanece, lo importante, ¿no? La obra de arte. Es una obra de arte de los Bilder de Andre Butzer. Es una obra muy relacionada con el tema de la metafísica que comentaba antes, ¿no? Con el existencialismo. No sabemos si esa franja blanca que hay en este cuadro es el final de algo, el principio de algo. También lo han relacionado últimamente con la Escuela Filosófica de Frankfurt, ¿no? Con Adorno. Diciendo que la pintura no tiene que ser algo contemplativo y que nos satisfaga, sino que tiene que ser un campo de batalla y que nos haga pensar y ser críticos. En este caso hablamos de una instalación, Lores Abujandan, premio Turner en el 2019, si no me equivoco, y pues está íntimamente ligada a los derechos humanos. Esta estuvo en el Hammer Museum de Los Ángeles, y en este caso el artista llevó a cabo una serie de entrevistas con expresidiarios que estuvieron en la cárcel. En esta cárcel pues asistían a fuertes torturas, hubo mucha gente desaparecida, y con estas entrevistas Lores Abujandan, que versa su obra sobre el sonido,
daba la casuística que todos los presidiarios se les vendaban los ojos o se les impedía la visión continuamente mientras estaban presos, y con eso agudizaron mucho el oído, y gracias a la potencia de la voz y demás consiguieron proyectar y esbozar cómo era la cárcel. Y bueno, pues está íntimamente ligada, como os he dicho antes, con los derechos humanos y con el derecho internacional, que nos parece muy, muy importante dar voz a este tipo de artistas y de denuncias sociales. Dona Juanca, ¿quieres comentar? No, dilo tú. ¿O yo? Tú. Dona Juanca es una artista estadounidense, pero de origen, sus padres son bolivianos. Ella suele activar unas performances en las cuales toma fotografías, esas fotografías luego las imprime en el lienzo, y ese lienzo luego es intervenido en la pintura, ¿no? Podemos ver cómo el medio se transforma totalmente y abarca una gran cantidad de medios, y nos habla pues desde lo indígena, lo cósmico, la piel como memoria, y bueno, nos interesa tanto en el fondo como en la forma. Rosana Antolí. Esa sí es mía. ¿Tú? Venga. Esta Así obra de debe la ser, colección, fíjate, la elijo yo porque para mí de alguna manera condensa muchas de las cosas que buscamos cuando coleccionamos. Se llama Body Position to Retain Water y es de la artista española Rosana Antolí. Rosana trabaja mucho con el cuerpo y con el movimiento, pero no desde lo espectacular, sino desde lo cotidiano, desde los gestos pequeños que hacemos casi sin darnos cuenta, pero sin embargo hablan mucho de cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo nos posicionamos en el mundo. Es una obra que la vemos bastante contenida. Vemos un cuerpo que está intentando adoptar una postura precisa, como si estuviera obedeciendo a algún tipo de instrucción invisible. Pero sí, efectivamente, y el título lo sugiere, posición corporal para retener agua. Pero nos preguntamos, ¿retener qué exactamente? ¿Qué tipo de esfuerzo es ese? ¿Somos cuerpos de agua que fluyen con otros cuerpos de agua? Esto para nosotros es esa tensión entre el control y la fluidez, entre lo que se ve y lo que se intuye, es algo que tiene mucho que ver con el presente, con las presiones, con lo que cargamos, con lo que intentamos sostener. Es una obra que nos gustó mucho porque dice mucho con muy poco. Rosana la conocimos al año siguiente de comprar esta obra porque nos explicó otra obra suya que tenía disponible en ese momento y no la pudimos dejar escapar. Ella es increíble, tiene muchísimo talento y su obra siempre mantiene esa dimensión performativa y el movimiento late en todos sus soportes. Es maravillosa. Iba a hacer una broma, pero... ¡Qué maldad, qué maldad! Iba a decir, mirar la obra de arte y luego la escultura, pero no. Se trata de una escultura del grupo danés Akassen, ¿vale? Y aquí lo que nos interesó fue que la historia de la escultura hay una extracción del material y luego pues con el cincel y a través de la mano del ser humano se le da forma, ¿no? Aquí ellos cogen una gota de cobre que dejan caer en el mar del norte, y es la naturaleza la que da forma a la escultura, ¿no? Luego es una gota que luego lo pasan en 3D y la sobredimensionan, y nos gustó, digamos, ese paso más en la historia de la escultura. Este es Secundino Hernández, uno de nuestros mayores puntales en el arte contemporáneo a día de hoy. Esta paleta se llaman cuadros paleta, ha estado expuesta hace poquito en la sala Alcalá 31 con motivo de una exposición que tenía el artista aquí en Madrid, ¿no? Y bueno, normalmente se le suele hacer un símil como si fuese el diario de un artista, ¿no? Aquí cada gesto, digamos, va acompañado de una vivencia, un error, y bueno, nos gusta esa tridimensionalidad que a lo mejor aquí no se nota, hay que verlo en vivo, y esas pinturas que se transforman, pues eso, en esculturas, ¿no?
Este es un vídeo y lo podemos ver un momento. Es un vídeo que se titula Desvanecidos y es del artista chileno Felipe Lavín. La pieza está grabada, como veis, en un andén del metro de Nueva York. Las personas que aparecen en el andén esperando el tren no tienen rostro, están distorsionadas, están reducidas a códigos de barras de colores, como si fueran datos, como si el sistema los hubiese reducido a simple ruido visual. Y aquí hay algo profundamente inquietante. Felipe convierte una escena muy cotidiana en una imagen distópica, donde los cuerpos se vuelven anónimos, intercambiables, prescindibles. Es una obra que habla del presente y lo que más nos interesó es cómo plantea una crítica muy sutil, pero a la vez muy potente, sobre la invisibilidad en las grandes ciudades, como la pérdida de identidad en mitad de la multitud, como algo que nos afecta mucho últimamente, como los sistemas nos observan, pero luego nos borran. Como decía, es una obra que habla mucho del presente, pero que también lo que podríamos llegar a ser si seguimos otorgando espacio al control, al famoso logaritmo y a la despersonalización. Y visualmente, como veis, es bastante bella, es casi abstracta, te hipnotiza. A Felipe le seguimos cada año y siempre nos gustan mucho sus nuevas propuestas. Esta artista es Imanisa, de su serie Self Portrait. Esta concretamente es como Dorian Safik, que fue una feminista egipcia que luchó por tener el voto universal, y nos interesa mucho el fondo y la forma, una escultura totalmente limpia, minimalista, muy conceptual, y en el cual Imanisa pone en valor esas personas que la historia ha olvidado, ¿no? Nos parece muy importante esa revisitación de la historia y poner a cada uno en su sitio y darle su momento y su espacio. El maestro Carlos Garaycoa, artista cubano, residente aquí en Madrid. He elegido también esta obra para comentar un poquito el tema de comprar en galerías o comprar en subastas. Luego hablaremos más del sistema, ¿no? Sí, vale. Sí. Era un tema para decir que esta la compramos en subasta, Sí, pero sí. que el 99% de nuestras obras están compradas. Pero que luego queremos hablar un en poquito galerías. del Vale. sistema, sí. Carlos Garaycoa siempre utiliza, o la mayor parte de su obra versa sobre la arquitectura y el urbanismo, y a través de esa decadencia, cómo pues eso, temas políticos o utopías en la forma de gobernarnos al final son fallidas, y cómo se acaban representando en la arquitectura y en el urbanismo de las ciudades, en este caso con los cines cubanos. Esta obra se titula Carta a los censores y viene acompañado de un libro con todos los títulos de las películas que fueron censuradas durante el régimen. Y bueno, ¿no? Aparte de parecernos muy bonita la obra, el trasfondo y el mensaje que maneja con tanta sutileza Carlos nos atrae mucho. Gran artista. Sí, nos encanta Carlos Garaycoa. También quisimos poner un NFT, porque ha habido siempre mucha controversia, porque bueno, hubo un momento de especulación máxima con el soporte, y parece que quedó un poquito relegado, o hay gente que tiene un miramiento más reservado en cuanto al NFT en sí. Para nosotros es otro medio completamente válido, y bueno, pues tenemos NFTs también en la colección y lo vemos como un soporte totalmente válido. Andrés Reisinger es un artista argentino, afincado también hace poco aquí en Madrid, y nos gustan esos paisajes oníricos que te transportan a una situación de paz dentro de lo digital, ¿no? Se llama La silla Hortensia, se hizo muy viral en su día,
Y pues explicaros también que luego, meses después de adquirir esta obra, toda la gente que tenía esta obra, Andrés realizó otra obra que nos regaló a aquellos que poseíamos esta obra, que se llama Polinización, y podías usar esa segunda obra para polinizar la silla Hortensia y crear un nuevo NFT. Esos dos convergían y se creaba un nuevo NFT que era otra silla completamente nueva. Nosotros decidimos quedarnos con la original y la regalada también. Debías de contar un poquito lo que es blockchain bueno, y los lo NFTs, que es vale. realmente cómo se compra un NFT, qué supone Vale. blockchain para la Perfecto. certificación de una pieza. Contar un poquito. Por lo menos en este caso, ¿no? En este caso, Andrés hizo un drop que, bueno, dentro de una plataforma donde se puede acceder a la compra de NFTs, se anuncia que va a salir determinada obra con un determinado número de ediciones y ahí pues la gente que quiere acude y lo compra, ¿no? Los NFTs vienen con una cadena de datos que se llama blockchain, en el cual cada vez que hay un intercambio de esa obra se añade otra serie de números más a esa cadena blockchain, con lo cual la trazabilidad de la obra queda marcada y registrada, ¿no? Es un paso que seguramente con piezas antiguas a veces la trazabilidad puede ser un problema y con esta tecnología viene un poquito a resolver eso. Sí, lo resuelve totalmente. Es decir, no se pueden repetir las piezas sin... No se puede. Exacto, hay un código numérico que es el que eso lo autentifica impide, quién la tiene y por qué manos ha pasado también, ¿no? Esa trazabilidad que muchas veces al vender una obra en subasta o en el mercado privado, la procedencia, esa procedencia que a veces pues, es complicada, dependiendo de la obra y del tiempo de la obra, puede ser complicada. En el tema de los NFTs, con esta tecnología queda resuelta. No sé si será la última o si teníais alguna más. Creo que es la última, creo que acabamos con esto. Yo me quedaba con una pregunta. Has contado, Carlos Bunga es la obra que comprasteis para el segundo hijo. Victoria. Para Victoria. ¿Y el tercero? El tercero tiene un artista alemán que se llama Jan Ole Siemann. Vale. No pensé que cuál era No, una de no, estas. no la hemos puesto, pero vamos. Pero es otra obra que está en casa. No sé, habéis hecho un trabajo increíble de selección porque no era fácil con tanta obra buena y con tantos medios, ¿no? Ahora queríamos un poco que nos contéis, ¿no? ¿Cómo imagináis el futuro de la colección? Porque estáis trabajando de una manera muy seria, no muy bien enfocados, la colección va madurando, ya tiene, ¿no? Habéis encontrado el hilo conductor, ¿no? ¿Cómo os veis, ¿no? A 10 años vistas, por ejemplo? Pues mira, es una pregunta que nos hacemos con frecuencia. La 10 años más mayores, seguro. Sí. Seguro. Muy fácil. La colección, a pesar de haber nacido como algo muy íntimo, nunca nos la imaginamos encerrada. Nos gustaría que pudiera seguir creciendo en diálogo con el mundo. Que pudiese salir, viajar, formar parte de exposiciones, de conversaciones, de preguntas más importantes y más grandes que ella misma. Y sobre todo, soñamos algún día con tener un espacio propio. ¿Verdad, Alejandro? Sí, o sea, como ilusión tener un espacio propio que actuase como almacén, espacio expositivo, y que funcionase también como una casa de coleccionistas, exacto, de colecciones, ¿no? En el sentido de ser una arquitectura abierta. Nosotros hemos nacido con arquitecturas abiertas en muchos ámbitos y en muchos campos. Entonces, nos parece también bonito, primero, mostrar la nuestra, pero luego dar la posibilidad a gente que no tenga ese espacio que pueda compartir con el resto de la sociedad y dialogar con otras obra, colecciones. O dialogar con otras, exacto. O sea, ahí se multiplican las posibilidades. Pero la idea sería tener un espacio que diese cabida a otras voces y a otras colecciones. Sí. Nuestro proyecto, decía, sí. Y ojalá el Museo de colecciones Colecciones Privadas. Pues sí, ¿por qué no?
De aquí hacemos un llamamiento, ¿no? Hazlo. Hazlo, que aquí hay bastantes. Hago un llamamiento a las instituciones públicas para colaborar con los privados. Y a los Exacto. privados. Y oye, pues en la medida de lo posible, tener un espacio que dé cabida a colecciones. Yo creo que, aparte de ser altavoz de lo que quieren decir los artistas, creo que sería bueno porque creo que muchos coleccionistas a lo mejor aumentarían la demanda de obras al ver hecho realidad su sueño, ¿no? Creo que sería un potenciador de la industria de la cultura. Pero y de las bellas totalmente, artes. absolutamente. Y ofrecer servicios y demás. Hablaremos de ello y con quien se quiera apuntar. Perfecto. Hacemos un task force y nos ponemos a trabajar. Pero con todo esto no quería dejar de decir que también que la colección, ojalá que nunca pierda su sensibilidad, Su que no esencia, se ¿no? vuelva predecible, exacto. Sí. Que siga siendo como una constelación. Su poética, claro. Justo. Si es que es Que lo cuidéis, que que no dejéis de cuidar esos aspectos Sí. que son tan importantes para Y vosotros. que sea como un espejo también de nosotros mismos. Pero y es que de eso es cómo lo que seamos en decimos el al futuro. principio, es lo bonito de toda colección, que cuenta cosas. Cada colección cuenta una historia. Son un reflejo de vosotros, ¿no? De vuestras inquietudes, sí, vuestras sí. necesidades, Sí, lo que vuestros nos importa gustos. hoy y quién sabe lo que nos importe mañana. Y habla del coleccionista, en este caso de los coleccionistas. Es como un retrato robot del coleccionista. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales también hay esa satisfacción, se siente esa enorme satisfacción en adquirir obra que te represente, ¿no? Porque te ofrece la posibilidad de expresarte, que no es tan común. Esa posibilidad la realidad, ofrece el arte. En realidad, si la miramos junta, también nos vemos a nosotros mismos. Claro, Yo claro. creo que podríamos decir que la colección es como una autografía, retrato de- una Claro. autografía expandida, ¿no? De claro un que sí. momento, además, ¿no? Porque iréis evolucionando, cambiando y tal, pero de totalmente. cada momento vital que estáis viviendo. Teníamos que hablar del sistema del arte porque nos dijisteis que queríais un poco comentar qué es lo que nosotros decimos o denominamos como la Carta de los Reyes Magos. Si hablamos de lo público y lo privado y esa relación ideal, ¿no? Que se debe establecer entre, como está ocurriendo aquí hay un organismo público como es el Thyssen, un museo nacional, y unos coleccionistas privados, ¿no? Y se da acogida, ¿no? Pero ¿qué nos falta, qué nos sobra de ¿Qué ese mejoraríais? sistema del arte? A ver, obviamente una ley de mecenazgo y el tema del IVA para que las galerías españolas puedan competir en igualdad de condiciones, creo que es fundamental. Pero el otro día, por ejemplo, tuve la oportunidad de sentarme con el ministro de Cultura y me parece que esas cosas ya las tienen claras. Y tenemos que seguir abogando por ello hasta conseguirlo. Pero yo aquí le voy a dar la vuelta, porque me pareció que en esa reunión solo pedíamos, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos es que preguntarnos qué podemos hacer nosotros por la cultura. Y de ese modo nosotros nos ponemos también al servicio de las instituciones, porque a veces parece que es solo de un lado, de lo público a lo privado. Pues no, de lo privado ahora a lo público. Le extendemos la mano al Ministerio de Cultura, a las entidades públicas. Oye, la colección Lázaro está dispuesta a hacer préstamos, a sentarnos y repensar cómo podemos mejorar la industria de la cultura, cómo se pueden mejorar los salarios de la gente que trabaja en la industria de la cultura, que no son muy allá. ¿Cómo podemos mejorar la imagen de la cultura? La ley de patrimonio. Sí, ley de patrimonio, ley de mecenazgo, el IVA. Pero creemos grupos entre lo público y lo privado para pensar cómo lo podemos hacer. Se me ocurría también cómo podemos aumentar la demanda de las artes, de las bellas artes. ¿Por qué no, igual que se ha creado un sello verde, por qué no se puede crear un sello cultural? En el cual aquellas empresas que estén realmente vinculadas con la cultura, por ejemplo, tengan más puntos y puedan optar a tener contratos con la administración en una ventaja porque hacen las cosas bien. Generar conciencia cultural. Poner que no en la valor, tenemos. sí. ¿Perdón? Poner en valor Exacto, la ponerlo en dedicación valor, a la generar cultura. esa, Sí. igual que tenemos una conciencia con el medio ambiente que es fabulosa, pero también una conciencia cultural. Que ¿Por no qué la tenemos. No la tenemos. Oye, pues desde aquí también
nos proponemos para formar grupos de trabajo para sacar adelante sello cultural o para cómo podemos repensar cosas que quedan por hacer, muchísimas, y oye, pues al final a lo mejor lo público no llega, pero una actuación público-privada podemos llegar un poquito más al fondo o ayudar en la medida de lo posible. Creo que sería Me importante. encanta Alejandro, ¿no? Y Alejandra, esa actitud, ¿no?, siempre propositiva y animosa, ¿no?, a concienciar a la gente y a hacer llamamientos, ¿no?, de vamos a intentar mejorar o hacer cosas, ¿no?, nuevas, que no son tan difíciles, es ponerse a ello, ¿no? Exacto. Pero Aquí también queda grabado, ¿eh? Queda grabado. Nos comprometemos. Queda grabadísimo. Pero también hay algo, quizás, no lo sé, en este momento no se habla tanto de coleccionismo corporativo, no ya de privado, sino corporativo, Con lo que también potente es que fue en privado. los 80, Exacto. ¿no? Fueron los 80 en los que 80, trabajamos 90. arduamente con Y cantidad eso ha de- desaparecido. ¿Por qué? Sí. ¿Hubo un parón? Pues la COE se puso en marcha con Carlos Ferrer Salat en los años 80 y efectivamente fueron muchas las empresas que comenzaron a crear sus colecciones privadas. No sé por qué, pues eso hay que recuperarlo de alguna forma. Es otro campo de trabajo en el cual Importantísimo. habrá que colaborar para concienciar a esas empresas que recuperen sus colecciones o nuevas empresas que generen nuevo diálogo con el arte y la cultura. Y que Sí. continúen adquiriendo, porque yo creo Totalmente. que la mayoría de las Fundamental. empresas corporativas ahora se dedican a cuidar lo que tienen, Sí. ¿no? A mantener ese Efectivamente, patrimonio, salvo que excepciones. es muy Es importante, importante pero también también, es pero importante tienen que seguir acrecentarlo. creciendo, ¿no? Y Sí, aportando y dinamizando el sistema, ¿no? Totalmente de Abrimos acuerdo. el diálogo, ¿os Perdón. parece? Abrimos el A diálogo. preguntas. Ah, sí, Una por una favor. última pregunta que teníamos, y esta es para los dos. Perfecto. ¿Qué recomendaríais a coleccionistas que estén empezando, que se están empezando a introducir en el arte contemporáneo? Tú lo dices mejor que yo. Tengo una frase, ¿no?, que digo, empieza comprando lo que te gusta y continúa coleccionando lo que te transforma. Creo Muy que al bien. final la puerta de entrada al arte tiene que ser algo un poquito más bello, más suave, pero luego cuando estás metido tienes que coleccionar y que adquirir aquello que te saca de tu zona de confort, te mueve, te transforma como individuo y por ende puede transformar al resto de la Sacuda. sociedad. Me gusta la frase. Además, eso Muy lleva un verdad. proceso, es Sí, verdad. es un proceso. Es un proceso. Pero bueno, seguro que hay más preguntas del público. ¿Alguien que...? Hoy han venido solo los tímidos. Mira, ahí hay una. No tanto. Carolina. Bueno, gracias por mostrar vuestra casa de alguna manera. Y mi pregunta es muy simple. ¿Dónde guardan sus cosas? O sea, ¿dónde guardan las obras? O sea, ¿en dónde están? ¿Cómo empezaron a guardarlas? Y bueno, han comentado que quieren tener un espacio, pero ahora mismo, ¿en dónde están? Ahora mismo tenemos pues una pequeñísima parte en casa y en la oficina y una más amplia parte en un almacén, desgraciadamente. Pero como bien dijimos antes, hacemos un sistema de rotación en casa y en la oficina y por eso los vamos sacando un poco del almacén y enseñándolos en casa. Nosotros como coleccionistas el tema de queremos seguir adquiriendo obras, obviamente, pero sí que es cierto que cada vez que compramos algo y lo almacenamos, pues te duele. Al final el arte está para que sea compartido y se compartirlo. vea, ¿no? De ahí la iniciativa de enseñarlo por las redes sociales y luego pues sí que cambiamos cada año, 2 años las obras en casa y en la oficina, pues tanto para enseñársela a amigos como cuando vienen museos extranjeros también abrimos la colección y le enseñamos lo que tenemos expuestos en ese momento. Pero vamos, el 97% está en el almacén. Como todo coleccionista. Sí. La mayoría. Confiamos en hacer alguna exposición en algún museo Eso sería bueno. para dar visibilidad a la colección y sobre todo a los artistas que la componen. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Y a mí me gustaría preguntar, habéis hablado mucho de adquirir piezas, pero también de alguna manera monetizáis la colección. ¿Habéis vendido alguna pieza? ¿Únicamente compráis? No hemos vendido ninguna pieza, pero no significa que no lo vayamos a hacer en el futuro y monetizarla de momento no. Es parte de nuestro
patrimonio, ¿te refieres a nivel financiero? A nivel financiero. Sí, es una parte más de nuestro patrimonio, pero vamos, coleccionamos más con la vista puesta en el fondo de la obra que con las posibles revalorizaciones que vayan o puedan tener, que vayan a tener o puedan tener. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer teneros aquí. A mí me gustaría saber si tenéis algún tipo de presupuesto a la hora de comprar una obra o cómo funcionáis. ¿O compráis un número limitado de obras al año? ¿Cómo funcionáis a nivel de...? Me encantaría decirte que no, porque significaría que tendría Que tienes los bolsillos muy el anchos, talonario pero no. abierto. Somos 2 trabajadores que tenemos un presupuesto dependiendo de cómo va el año. Entonces, al final, pues después de los gastos de hipotecas, colegios de niños, vacaciones, la cesta de la compra, lo que nos queda lo destinamos al arte. Hay años que hay más, hay años que hay menos. Pero no tenéis ningún límite en Sí, cuanto a partir... Por desgracia Por sí lo desgracia. tengo, por desgracia sí. Me gustaría- También te digo, no tenerlos también sería un problema, ¿eh? A la hora de saber qué comprar y qué no. Pero sí tenemos un límite que tenemos X dinero al año, que Sí, primero van para los gastos del día a día y lo que conseguimos ahorrar en ese año Sí, lo va ves. dedicado al arte. Muy bien. Gracias. A ti. Hola, buenas tardes. Soy Moisés Pérez de Albeniz, Moisés. galerista de arte contemporáneo. Bueno, agradeceros porque para el arte siempre son buenas noticias que haya coleccionismo, ¿no? Y vosotros, por lo que mostráis, tenéis una buena colección. Por lo tanto, gracias por lo que toca. El arte español yo creo que tiene varios problemas y algunos los habéis dicho y los habéis tratado aquí. Yo creo que uno importante que no acaba nunca de terminar es la ley de mecenazgo, ¿no? Yo vengo de Navarra. Navarra es una comunidad en la cual tiene ley de mecenazgo, aunque parezca mentira y algunos no os lo creáis, pues lo tiene. Sí es cierto que lo ha derivado más hacia el cine y en Navarra se hacen películas, porque hay un 25% de deducción en la inversión, cosa que es muy importante. Las cantidades que manejan en el cine, el 25% son cantidades importantes, ¿no? Acto seguido le ha salido un competidor que es el País Vasco, que también está haciendo lo mismo, pero la gente, empresas de Barcelona, empresas de Madrid, empresas que están haciendo cine, procuran hacer inversión en Navarra o en el País Vasco para acogerse a ese tipo de deducciones. En el arte, esto en Navarra, por lo que yo sé, es muy poquito, es prácticamente nulo. Pero en España sería necesario, sería imprescindible. O sea, separar un poquito más la cuestión de Hacienda, ¿verdad?, y llevarla a un trato mucho más, no sé cómo explicarlo, quizás liviano, quizás real, ¿no?, más real. Habéis dicho que en este momento la colección tiene artistas españoles, etcétera, etcétera. Otro de los problemas son los artistas españoles, que no les damos la difusión que hay que darles. Los galeristas, yo creo que lo hacemos, y ahí voy a hablar por lo que conozco, llevamos a nuestros artistas a ferias internacionales. Aquí he visto varios galeristas que conozco muy bien su programa y su trayectoria y lo hacen fantástico y llevan a sus artistas españoles a ferias en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Emiratos Árabes, en cantidad de sitios. O sea, eso me parece fantástico, ¿no? Y el coleccionismo yo creo que tendría que tener también una visión muy cercana, ya que el arte español lo puede tocar con la mano sin ningún problema, tener una inversión mayor porque hay buenos artistas, no porque sea español, sino porque verdaderamente vemos artistas españoles en ferias que están a la altura de cualquier otro artista americano, alemán o del Reino Unido. Todo esto parece una pregunta larguísima, ¿no? Pero, No te preocupes. Es un alegato. No te preocupes. Bueno, aparte sí. de ser una reflexión, también es una pregunta que
agradeceros la colección, que vaya creciendo y que pongáis también énfasis en el arte español porque me parece que lo merece. Vale. Muchas gracias por tus preguntas. En lo primero, pues mira, retomando esa reunión que tuvimos, que tuve la oportunidad de acudir con el ministro de Cultura, nos explicó lo bien que iba dentro de Cultura el libro, el tema audiovisual y sobre todo es pues, por esas ayudas, ¿no? Y planteamos, ¿por qué no las bellas artes? ¿Por qué hay esa discriminación del cine sí y las bellas artes no? Obviamente ahí hay una lucha, entiendo, dialéctica, ideológica y de presupuesto con el Ministerio de Hacienda, que es al final el que dice a cada ministerio lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero vamos, las instituciones están, desde la más pequeña hasta la más alta, al corriente de eso y no sé si en algún momento ojalá pueda haber esa oportunidad. En cuanto a que tenemos buenos artistas españoles, sin duda. ¿Tenemos buen galerismo en España? Sin duda. En cuanto a qué debemos comprar, eso ya me lo guardo para mi mujer y para mí. Sin ninguna acritud, la verdad. Coleccionamos desde la libertad. No vamos a comprar un artista español por ser español, porque al final desvirtuamos qué es el coleccionismo y nuestra colección. Pero hay artistas buenísimos en España, dentro de nuestra colección, y otros que no están dentro de nuestra colección porque a lo mejor no entra en pues, lo que hemos explicado, ¿no? En el fondo y forma que nosotros buscamos. Pero bueno, no obstante, creo que sí que apoyamos mucho el galerismo español y que cuando compramos un artista, aunque sea internacional, en una galería española, eso también ayuda a que artistas españoles puedan estar más presentes en ferias, etcétera, etcétera. Y que sois parte del debate, es decir, que formáis parte del ecosistema del arte de una manera absoluta y total. Y yo creo que totalmente libre y también... Es lo que necesitamos también, ¿no? Que haya un poquito más de diálogo y más de discusión. Por ejemplo, hablábamos del 2% cultural. El 2% cultural no se está aplicando a las bellas artes. Se está aplicando a la recuperación del patrimonio arquitectónico, no a las bellas artes. Pero está previsto que una parte, un 1%, se aplique a las bellas artes. No se está aplicando. ¿Por qué? No nos quejamos. Puede ser. Puede ser, vivimos un poquito... No, es que se necesita un lobby poderoso ante el Ministerio y las distintas entidades, porque no pertenecemos solo a Cultura, sino a otros ministerios, Hacienda, etcétera, asuntos exteriores. La atomización también de responsabilidades es tremenda y no favorece lo que este señor decía en este momento, que la proyección del arte español pues la proyección todavía internacional del arte español es un problema y somos conscientes. De hecho, alguien que pertenece a esta casa, Francesca Thyssen, está ahora con un proyecto muy interesante que se llama Catapulta, que, resumiéndolo muy brevemente, es intentar traer a los mejores curadores de arte para que conozcan la escena artística española y que luego esos curadores sean capaces de posicionar a esos artistas que les han interesado dentro de nuestro país en determinadas bienales. Entonces es una forma de dar esa proyección. Queda mucho por hacer y se puede hacer mucho porque sí que es cierto que tenemos unos artistas y unos galeristas muy buenos en España y se merecen mucho más de lo que tienen. Y una gran feria, que es Arco. Y tenemos aquí a Maribel. Somos fans de Arco. Muy fan de Arco. Creemos que la Feria de Arco es muchas cosas, pero al final también lo vemos como un arco de entrada, valga la redundancia, para iniciarnos en el coleccionismo, ¿no? De hecho, nosotros somos un poco fruto de Arco, ¿no? Coincide nuestro año de nacimiento con la creación de Arco y gracias a Arco empezó la andadura de esta colección. Claro, es un punto de encuentro. Eternamente agradecidos. Sí. Díselo a Maribel, que está ahí. Sí. Bueno, creo que había una pregunta por aquí delante. Varias. Pues mira, aquí, si quieres, y luego ya pasamos a Rafael. Buenas tardes. Yo quería preguntaros sobre el método y el proceso de documentación que lleváis de toda vuestra colección, que al final, al ir creciendo y hacer como ese seguimiento de qué proceso y qué método, ¿cómo lo hacéis?
Pues mira, empezamos simplemente registrándolo todo en un fichero Excel muy detalladamente y con todo tipo de detalles, pero era un fichero Excel que quizás cuando había pocas obras era muy fácil de mantener y poco a poco pues ha necesitado más. Tenemos un fichero con todas las obras también en PDF, con toda la información de cada obra. En un futuro nos gustaría también tener una base de datos más profesional. La tendremos, estamos en ello. Empezó siendo muy casero, Sí. se ha ido complicando porque al final registrar pues, todos los préstamos que hacemos, porque nos gusta prestar obra a museos y demás, al final parece que no, pero de repente te saltas una y luego pues al final, gracias a Dios, Está Alejandra muy- es muy estructurada Sí. y esa labor la lleva a la perfección. Si fuese por mí sería un poquito más caótico seguramente. Bueno, yo no voy a hacer ninguna pregunta. Solamente, y lamento haber perdido la oportunidad en los premios Arco de decir lo que voy a decir, pero ustedes no tienen ni idea lo importantes que son. Se Sí. necesitan coleccionistas así. Todo lo que acabas de decir me identifico 100%. Conozco de adentro todos tus problemas y todo lo que va a pasar. Parece que viene del futuro, pero es así. Pero lo que has dicho de cómo cambiarle un poquito la cara a todo esto, solamente lo puede hacer un colector. Solamente lo pueden hacer ustedes. Obviamente que vamos a ayudar todos, pero creo que las ideas de hacer un bono cultural, todo eso hay que llevarlo adelante. Ustedes son los que van a hacer posible eso. La verdad que me alegro enormemente de que estén acá, de que sean los coleccionistas. La verdad, los felicito enormemente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Qué bonito, Juan. Gracias, Juan y Pati, por estar aquí. Muchas gracias. Había una pregunta más ahí. No, yo solamente, al hilo del coleccionismo, que muchas veces yo creo que se pone el foco y lo que sale a la palestra son coleccionistas que destacan pues o por premios Arco o por otra serie de circunstancias y ponemos, y yo creo que nos lo tenemos que poner en la tarea personal de los que coleccionamos, el poner el foco en los coleccionistas pequeños. Porque los coleccionistas pequeños son los que abren los ojos a los políticos. Porque si no, lo único que piensan, seguramente, más de un político, es que estos no necesitan ayuda, porque tienen capacidad económica suficiente. Ya. Pero hay muchos coleccionistas pequeños que son los que hacen el tejido del arte y los que sostienen a muchísimos artistas, que a mí me parece que son los importantes, más allá de los que tienen nombre, ¿no? Las pymes del arte. No, totalmente, una mención especial para aquellos coleccionistas pequeños que no tienen visibilidad Claro. y que con un gran esfuerzo hacen grandes colecciones. Pero ya no solo nos quedemos en el coleccionismo. ¿Cuántos artistas viven únicamente de su trabajo? O sea, Muy pocos. Aquí mostramos Muy pocos, un 3%. grandes artistas que gracias a Dios les va muy bien, pero hay un gran porcentaje que tienen que compaginarlos con otros trabajos. El galerista también, oye, pues al final creo que hay que cuidar a todos y creo que es muy importante dar visibilidad a todos, a coleccionistas pequeños, a grandes, a galeristas, a artistas, a curadores, a críticos de arte, a todos aquellos que formamos parte de este mundo. Y una buena ley de mecenazgo ayudaría tantísimo. Sí. Totalmente, hay tantas cosas por hacer. Por eso, Eso es lo bueno, ¿no? Que queda mucho por hacer para... dice hacer Juan la que lo carta. tenemos que hacer. La carta hay que Llamaremos a hacerla Juan y a serio. Pati también Claro. para intentar hacer un grupo de trabajo. un lobby de coleccionistas dispuestos a ayudar a los poderes A otros públicos. coleccionistas A mejorar y a el convencer. sistema del arte. Sí. Totalmente.
de que se relajen y que aporten un poquito más, como decía este señor, que aporten más. Que empujemos en la misma dirección. Exacto. Y yo creo que vamos a estar de acuerdo en todo, sinceramente. Creo que hay muchas cosas que no se llevan a cabo por falta de ponerlo a punto o de pensarlo o de cómo enfocarlo, ¿no? Yo creo que seguramente se puedan hacer muchas más cosas de las que hacemos, tanto por la parte pública como por La parte nuestra privada. parte. Totalmente. Necesitamos a gente implicada. Totalmente. Eso también lo venía pensando antes con Alejandra en el coche. Digo, qué fácil y qué difícil A ver, ¿qué vas a vez, decir? ¿no? Qué fácil y qué difícil a la vez si cada coleccionista pudiese contagiar esa pasión que tiene a alguien de su entorno y transformarlo en coleccionista, doblaríamos el número de coleccionistas. Sí. Entonces, ahí queda. A ver si somos capaces, desde la iniciativa privada, crear más coleccionismo y buen coleccionismo para apoyar la industria de la cultura. Eso, buen coleccionismo. Muy bien. Profesional. Mira, una pregunta por aquí. Hola, buenas noches. Aprovecho que ahora hablaron un poco del artista para hacerles una pregunta. Yo soy una artista emergente, no soy tan joven de años, tengo 53, pero empecé a pintar más profesionalmente hace 5 años. Coincidió que en ese momento estaba en Nueva York, donde viví los últimos 12 años, y fue gracias a un movimiento de arte público que pude estar en contacto con la gente. Así me empezaron a conocer, a comprar, a tener exposiciones, hice contacto con una galería, pero era porque era esta cuestión directa. Eso fue un movimiento que a través de la pandemia se creó con los distritos de mejoramiento de los vecindarios para reavivar los vecindarios después del golpe tan duro que fue la pandemia. Entonces las vitrinas vacías de los locales que habían quebrado porque la situación económica estaba terrible, se usaron como vitrinas para exponer artistas emergentes. Fue un movimiento increíble que empezó a crecer en todos los distritos, creció. Hoy en día es uno de los movimientos más grandes de arte público que hay. Después, por razones de la vida, volví a Bogotá, Colombia, donde soy, y me he encontrado con una pared de la diferencia que se concibe el arte de una forma tan distinta. Todo tiene que ser mucho más a través de contactos. Entonces yo les quiero preguntar, ¿en qué punto uno encuentra, porque perfecto, está tu talento, ¿verdad? Pero ¿cómo se llega a las exposiciones, a las galerías? Como les digo, eso era porque teníamos la oportunidad que la gente del común iba caminando, miraba ese cuadro, me encantó, QR, contacto directo y así. Fue algo coyuntural, dices, ¿no? Claro, por una situación. Exactamente. A ver. Porque es más o menos como cuando te gradúas de la universidad y necesitas tu primer trabajo. Empiezo, necesitas ¿no? que alguien crea en ti, Sí. porque quieren experiencia. Entonces, ese primer eslabón, ¿cómo se da? Como les digo, allá lo tuve y si regreso, o sea, yo sigo con una actividad comercial allá desde Colombia, pero ¿cómo conciben ustedes ese primer paso? ¿Cómo se da? No te voy a engañar, me parece un paso muy difícil. Sí. Lo primero, que no me acuerdo de quién decía la frase, pero que la suerte te pille preparada, ¿vale? En ese sentido, que tengas el talento y en algún momento se cruzará esa oportunidad de, pues si puedes fichar por una galería, visibilidad a través de las redes sociales, que ha habido ahora artistas que han sido fichados por galerías gracias a ese empuje en las redes sociales, hablar con curadores, enseñarle cuál es tu obra, el porqué de tu obra, que esos curadores te incluyan en alguna exposición de un grupo de artistas, que de ahí te fiche un galerista. Hay diferentes caminos, ninguno sencillo, pero necesitas visibilizar tu obra para que alguien se fije en ti y te puedan fichar. Creo que ese es el camino. Pero tampoco somos expertos porque no somos galeristas. No, pero las redes sociales están proporcionando oportunidades a los artistas que antes no tenían. Un poquito más democrático, a lo mejor. Sí, un poco más. Luego también quizás añadir también el presentar, ¿no? Presentarte a premios, a residencias, a becas para viajar fuera y hacer residencias fuera. Creo que eso también son vías, ¿no? Cauces para los artistas, ¿no? de dar ese salto, ¿no? Y que se les conozca. Pues si no hay más preguntas,
Paula, Gracias. ¿te parece? Gracias a ti. Y gracias a todos Por venir. por no estar Bueno. en la piscina o tomar una caña Eso, a la sombra la que caña apetece, ahora. seguro. En una terracita que vamos a... Gracias.